Hay satisfacciones que vamos teniendo los pastores con el correr del tiempo y una de ellas es cuando se suman chicos en la dirección de los cultos, verdaderos valientes y valientas. Quiere decir que la tarea se está realizando. Y Vicky también nos remarcaba algo con respecto a la tarea de los pequeñitos. ¿Ustedes quieren darse cuenta, o mejor ver un reflejo o el resultado de esas clases? No es porque estaba mal, cuidado, porque también se enseñaba la palabra de Dios, pero hace unos cuantos años atrás, cuando empezaba el culto, había que llevar a todos los chicos para atrás. Y hoy permanecen todos en el culto. Pero no es el resultado de los maestros solamente, también es el resultado de que, también eso es una satisfacción que los pastores solemos tener, es saber que en casa también se remarca, hay que hacer la tarea de la escuelita bíblica, qué te enseñaron, qué aprendiste, repetime el versículo de memoria, y los chicos aprenden a reverenciar a Dios en el culto cuando lo aprenden a reverenciar primero en casa, no se olviden eso. Y yo los felicito a los chicos, el trabajo que están haciendo es forzadísimo, pero también los felicito a ustedes chicos porque poder desarrollar el tema en la predicación y tenerlos aquí y que no haya que sacarlo porque hacen lío. Hay algunos revoltosos, no sé por dónde andan, había uno que se dormía en el video, ¿es el que digo yo? Ah, ahí se fue, es en vivo, ese es un pícaro, pero es chiquitito, ya va a aprender, ya va a aprender. No queremos dar el nombre porque a ver si no viene mal la iglesia y cuando le pregunten, ¿por qué no quería la iglesia? Porque había un pastor que me mandó al frente. Bueno, feliz día muchachos, feliz día. Y también feliz día para aquellas hermanas que a veces la vida las pone a realizar las dos tareas, de mamá y de papá. Lo hay muchos en este tiempo. Pero bueno, nos vamos a meter en tema. El título del mensaje en esta tarde es El mejor milagro. El mejor milagro. El libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro de doctrinas. A ver, no es un libro que contiene las enseñanzas de cómo tiene que conducirse la iglesia, el orden que tiene que haber, cómo tienen que ser los pastores o cómo tienen que ser los miembros. No, el libro de Hechos de los Apóstoles también lleva por título el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Este libro fue escrito por el evangelista Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas, con la intención de que sea conocido, valga la redundancia, por una persona llamada Teófilo. Se cree que era un dignatario del Imperio Romano porque lo trata de excelentísimo. Todos sabemos aquí que cuando a alguien le dicen excelentísimo es porque es un capo. Casi siempre se utiliza con las autoridades presidenciales. Bueno, esto lo escribió, estos dos libros, tanto el Evangelio como el libro de Hechos de los Apóstoles, más o menos en los 60, 80 después de Cristo. Y como decíamos, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro que relata los comienzos de la iglesia, el derramamiento del Espíritu, la promesa de la venida del Espíritu por Jesús antes de su partida al cielo, los primeros discípulos, las primeras predicaciones, los primeros grupos de hermanos que se iban formando y diferentes historias que quedaron registradas en ese libro que hoy a nosotros nos sirven para tenerlo como ejemplo y también algunas de ellas para prestar atención de cómo tenemos que conducirnos delante de Dios, delante de su santidad. Hablo de la santidad de Dios, no estoy hablando de nuestro paisano que está por allá por el Vaticano, no. Estoy hablando de nuestro Señor, delante de la santidad de Dios. Las enseñanzas fundamentales para la iglesia se complementan con algunas cosas que están escritas en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero que se complementan, se fortalecen y se instalan, valga la palabra, si se puede decir, como normativas para la iglesia, es junto con las cartas del apóstol Pablo y las cartas universales de Pedro, de Judas y también las cartas del apóstol Juan. ¿A dónde queremos llegar con esto? En ese contexto en el cual fue escrito el libro de Hechos de los Apóstoles, comienza su ministerio el apóstol Pablo después de su conversión. Tanto él como los otros apóstoles, según el libro de Hechos, eran realizados por medio de ellos muchos prodigios y señales. Había milagros, conversiones
Y con gran poder se cumplía lo que Jesús había dejado dicho en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, de las señales que iban a seguir a los discípulos. Pero aún así y todo, siempre, Dios tiene que ir poniendo orden. Puertas adentro, en la iglesia naciente, pero también puertas afuera. Y ahora vamos a ver, en un pasaje del libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 11 al 20. Leemos todos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en la región de Éfeso, así judíos como griegos o gentiles. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, era engrandecido el nombre del Señor Jesús. Y muchos, prestemos atención a este pasaje, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Daban testimonios de la vida que hasta ese momento habían llevado. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Oramos, inclinamos nuestros rostros y, Padre, hoy más que nunca te decimos con todo el corazón gracias por nuestras vidas. Gracias porque a algunos nos diste ese honor de ser padres. Gracias porque podemos celebrarlo y decirte, Padre, como ejemplo, que sos el mejor Padre para nosotros. Ayúdanos a ser mejores padres a nosotros. Ayúdanos a tomar de tus ejemplos. Padre amoroso, proveedor, cuidador, compañero de la vida. Señor y Padre, perdona nuestros pecados y hablanos por medio de tu palabra. Correginos como siempre te lo decimos. Amonestanos si es necesario. Pone orden en nuestros corazones también como siempre te lo pedimos. En este caso y en este día para ser mejores papás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Vamos a meternos en el contexto en donde este hecho ocurrió. Éfeso era una ciudad de la antigüedad y que era conocida en todo el mundo romano de aquel entonces porque era sitio de una de las 7 maravillas del mundo. Porque había un templo a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, que era la diosa de la fertilidad, donde en su templo había sacerdotisas que se prostituían. Y era una ciudad portuaria, muy comercial, entonces imaginémonos, como solemos decir, el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad Rosario, en el caso de los que somos de allí. Todo lo que esté relacionado con el puerto y tráfico y comercio, junta gente de muchos lugares y se hace una mezcolanza cultural de toda clase. Y en este caso había un interés particular porque estaba este templo como diríamos, una atracción turística.
de quienes también sacaban provechos los habitantes de aquel entonces. Y si yo le hago una pregunta, si ustedes van a Rosario, nos vamos todos a Rosario y queremos comprar un recuerdo, ¿la imagen de qué cosa nos van a vender primero que nada? No me digan el gigante o el coloso. El monumento a la bandera. A Buenos Aires el obelisco, el cabildo puede ser un poquito más diverso. Vamos a Tucumán, ¿qué nos muestran? ¿La foto de qué cosa? La casa de Tucumán. Bueno, y esto ocurría allí en Éfeso. Pero también Éfeso tenía una característica. Era una ciudad que estaba impregnada de magia, de hechicería, de ocultismo, producto de los años del paganismo y de la transferencia de la cultura griega a la romana, porque eran todos los mismos dioses, lo único que hacían que eran cambiaban los nombres. Ustedes en casa esto lo pueden investigar. Nosotros vemos aquí el versículo 19, dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. La magia era algo corriente en aquel entonces. Y el versículo 23 dice, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca del cristianismo naciente, porque un platero, un artesano llamado Demetrio, hacía templecillos de plata de Diana y que no le daba poca ganancia. ¿Y qué pasó? Cuando la gente se empezó a convertir, los obreros en los mismos oficios, dice el versículo 25, nosotros obtenemos riqueza en la venta de esto. Y vienen estos, predican el Evangelio y la gente se convierte. Y entonces empezamos a perder plata. Bueno, estos muchachos lo que adoraban se creen que era un meteorito, un pedazo de meteorito tallado, y bueno, hay figuras, ustedes lo pueden ver en internet, en Google, en algún diccionario bíblico, la figura representativa de Diana. Bueno, este era el contexto donde Pablo estaba predicando el Evangelio. Este era el ambiente donde era anunciado el Evangelio. No es un ambiente muy diferente en el que nos movemos nosotros y donde a diario tenemos que predicar el Evangelio. A veces yo suelo ver películas, programas muy románticos con respecto al evangelismo, pero todos los domingos me llega a mí imágenes, creo que yo les comenté, de la misionera Llamas, de apellido, me olvidé el nombre ahora, Fabiana Llamas, y ella está en su iglesia, yo me río cómo adoran ellos con sus tambores, con sus ropas coloridas en Mozambique, y ella algo me comentaba, hace un tiempo que me conecté, le hice saber quién era, y en casa estoy buscando una foto donde ella vivía cuando era muy chica al lado de casa, ella y su hermana, y la tremenda lucha espiritual en el contexto, allí en medio de Mozambique, cuando ellos tienen que trabajar, servir al Señor. Bueno, esto ocurría en los tiempos de Pablo y que no son muy diferentes a los de hoy, porque todos en el barrio tenemos alguna conocida que recomienda el hilito rojo, los algodones con aceite o agua para la insolación, y así empezamos y nos metemos, y después surgen algunos problemas. Pero este no es el caso, sino lo que yo quiero que nos metamos en el contexto de donde Pablo le tocaba predicar el Evangelio. Nosotros vemos, cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, ustedes van a ver cómo se va desarrollando toda la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después le escribe una carta a la iglesia, donde Pablo, véanlo en casa, en diferentes partes, los capítulos le habla de las regiones celestes. Le habla de las regiones celestes de un tema que ellos sabían y que habían manejado antes de convertirse a Cristo. Y le habla del señorío de Cristo, etcétera, etcétera, y cómo tenía que ser la nueva vida. Esto también es un mensaje para nosotros. Y como decíamos al comienzo, Dios tenía que poner algunas cosas en orden. Dios no negocia su gloria con nadie. Con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él tenía que poner las cosas en claro. Esto puede sonar duro. Una vuelta, no se puede ser tan extremista en las cosas, Señor. Cristo o nada. No podemos estar. Yo he visto a hermanos
iban con la Biblia a la iglesia cuando nosotros nos congregamos en Arroyito y todavía llevaban las estampitas de su santista adentro. A veces nos ha tocado visitar hermanos creyentes nuevos y no podemos decirles saquen la foto de la Virgen o del triguito o del santito en el palo que sana, San Pantaleón. Yo me lo conozco todo porque vengo de ese contexto. No es porque tengo imágenes de San Pantaleón o la de las embarazadas. Santa Mónica era. Yo creo que sí, que es la Virgen de las embarazadas. Todas esas cosas que se arraigan en la creencia popular y cuando llegan al Evangelio este tipo de personas son muy religiosas y que el Señor tiene que trabajar con poder en esos corazones para ir arrancando de raíz todo eso y vaya cimentando el Evangelio de Cristo. Bueno, Pablo estaba en ese contexto. Y hablábamos de el mejor milagro como título del mensaje. ¿Por qué el mejor milagro? Porque nosotros vamos a ver ahora un personaje que ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver, Alfred, pastor, con el Día del Padre? Tiene mucho que ver. Que está en el versículo 13 y 14, que habla de algunos judíos exorcistas ambulantes. Exorcista era porque invocaban algún conjuro, alguna fórmula de carácter espiritual para expulsar demonios. Dicen los maestros de la palabra de Dios, los estudiosos, que en aquel entonces había muchos de estas personas. ¿Por qué? Porque atribuían a muchos problemas mentales a espíritus malignos. Y los que mayormente tenían conocimiento de estas cosas eran los judíos. Entonces los gentiles, las familias con buena posición económica, cuando tenían alguno en la familia con algún problemita, creían que era algún espíritu y llamaban a estos judíos, sin ánimo de elevar ningún juicio a la comunidad hebrea. Pero nosotros sabemos, ellos donde los llamaban, iban, porque eran muy bien pagos. Estos judíos andaban deambulando por todos lados. Y se ve que llegó a oído de ellos de que había un tal Pablo que expulsaba demonios o liberaba en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Es importante que nosotros veamos tanto el contexto como a este personaje, a Esceva. Porque ya arranca mal. Dicen, Esceva, un principal de los sacerdotes. Ustedes saben que los judíos tienen registro de todos sus sacerdotes, de tiempos muy antiguos. Ellos van siguiendo las genealogías. Este no figura en ningún lado. Ya entró mal. No figura en ningún lado como sumo sacerdote. No tenía los papeles, no saben si se les quemó en la casa, los perdió en un viaje, no tenía ninguna credencial, como que tengo yo, el carnet de pastor, nada de eso. Ya entró mal. No lo conocía nadie. Pero tenía 7 hijos, y que se ve que fueron a una casa contratados para expulsar los demonios, y ocurrió lo que suele ocurrir muchas veces. Y hablábamos de este Esceva, que ejercía una paternidad, pero fundamentada en la mentira. Vemos que él, si se decía sacerdote de Dios, estaba violando un gran mandamiento, uno de los mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ya todavía no existía esta carta de Santiago, pero la palabra de Dios más adelante nos dice que tengamos cuidado cuando pedimos, porque pedimos mal y pedimos para nuestros deleites, para gastar en nuestros gustos. Y ahí es donde yo quería llegar, que muchas de estas situaciones que nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles nos sirven para que estemos atentos, como hijos de Dios. Este Esceva creía en un Jesús mágico. Prendan el televisor, pongan alguna red social. Muchas veces lo hemos advertido aquí. Creían en un Jesús que con un conjuro o con una palabra mágica, él podía invocar a Jesús como a cualquier divinidad pagana y expulsar demonios. Pero detrás de todo esto estaba el interés económico, porque decíamos que hay pruebas y relatos históricos de que esta gente cobraba
para llevar a cabo, entre comillas, este ministerio. Vemos una paternidad fundada en la mentira, en tener en poco el nombre de Dios. Él daba un falso testimonio de ser un sacerdote, un intercesor entre Dios y el pueblo. Vemos un padre que usaba el nombre de Jesús en vano para sacar provecho económico, para sacar réditos personales. Y vemos que este hombre no era ningún, diríamos en buen argentino, caído del catre. Era un hombre preparado, porque para tener esas prácticas de carácter espiritual o pseudo religiosas, tenía que tener un conocimiento, era un hombre preparado. Ahora, ¿por qué yo reparo en una paternidad fundada en la mentira? Porque él eso transfirió a sus hijos. Nosotros vemos estos 7 chicos. 7, si no me equivoco, les pido perdón. Él transfirió eso a sus hijos. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿qué estoy transfiriendo yo a mis hijos? Y en esto nos ponemos los papás y la mamá. Por eso recién resaltábamos lo importante que es tanto el trabajo, la pata de la iglesia formando a nuestros chicos, pero qué importante que es la pata de la familia. ¿Me entienden lo que les digo? En el crecimiento espiritual, afectivo, emocional, e inclusive en relación con el resto de toda la congregación. Ustedes ven cómo los chicos se mueven, con qué naturalidad se mueven entre nosotros. Es porque hay una identificación con esta parte del cuerpo de Cristo. Pero ellos se identifican, si yo lo miro a Lionel, a Jean, a Agostina, a Fanti. ¿Por qué se identifican con el resto de la iglesia? Porque primero nos estamos identificando nosotros los padres. Si yo vengo a la iglesia así, todo lo vengo. Y pónganle en la firma que en pocos meses los chicos van a venir. Pero si yo vengo con el agrado de encontrarme con mis hermanos, de compartir un momento ameno, de compartir un arroz amarillo, y ya van como para 3 sábados y no me guardan nada, ya me enteré, no hay muy rico, pero no llega nada allá a casa, un platito. Cuando ellos quieren venir, quieren estar, quieren compartir, ellos los más chiquitos, es porque los papás estamos imprimiendo algo en sus corazoncitos y que le estamos diciendo, este es el lugar donde yo me siento bien, es el lugar donde quiero que vos estés y que nos sintamos bien todos, mamá, papá y ustedes. O papá solo, o mamá sola, porque esa es también la realidad que hoy tenemos. Mirá qué importante que para nosotros los papás, que el Señor sea nuestro fundamento, Él sea la base donde se sostenga, donde soporte nuestra vida. Miren qué importante que es cuando un papá dedica a su hijo o una mamá. Todos sabemos la historia de Samuel. Y en ese mismo contexto había otro sacerdote con un par de hijos, todo lo opuesto. Elí, con sus 2 hijos que se acostaban con las hermanas en el templo, no respetaban las ofrendas, no respetaban la liturgia, el orden del culto, hacían lo que querían. ¿Ustedes creen que hoy no pasa esto? No, pero esto no pasa en la iglesia. Bueno, ¿cuántos creyentes tenemos, compañeros de trabajo, amigos, que a veces tienen miedo de decirnos que son creyentes? A mí también me costó mucho tiempo decir que era creyente. A mí mucho tiempo también me costó, yo se los dije a ustedes. Y Dios no anda con grises, como le pasó a Esceva. Dios no negocia su santidad con nadie. Si yo canto que Él me llamó desde el vientre, también tengo que demostrarlo allí en la carnicería, mañana a la mañana, que no solamente soy cristiano evangélico acá arriba del púlpito, sino también en la relación con mis compañeros, con los clientes, con mi familia, con mis hijos. Todos tenemos
una nube en nuestros ojos, todos, como decía el querido don Luis Lucero. Todos tenemos un hijo que nos roba lágrimas en secreto a los papás. Para los chicos a veces que nos ven como los Superman, los papás también lloramos a veces en silencio. Y a veces derramamos la lágrima en el camino del trabajo. Chicas, si por ahí usted cree que tienen un Superman, los papás también sufren en silencio. Por eso es importante el complemento de ustedes. Si yo le preguntaría, ¿cuántas veces oran al día por los muchachos cuando se van al trabajo a la madrugada? O cuando andan de viaje o en comisión, o están yendo de una ciudad a otra en medio de la niebla, o de la lluvia, de las tormentas, que muchos de ustedes tienen que salir a trabajar sí o sí, no como en el caso mío, que me lleva al colectivo, voy, vengo. Miren qué importante que es el complemento entre los padres para que nuestros chicos tengan una buena base y no suframos las consecuencias de este papá que fundamentaba su paternidad en la mentira. Miren qué importante que es en nosotros. Nos preguntábamos, ¿dónde está fundamentada mi paternidad? ¿Está fundamentada en la verdad de Cristo o está fundamentada en las mentiras pseudo-religiosas o en una espiritualidad falsa que tenía este hombre? Por eso es importante que nosotros siempre lo recalcamos y lo remarcamos. No dejemos de congregarnos. Podemos tener la discusión y congregarse sí, congregarse no, célula sí, célula no, pero es importante, en el mientras tanto congreguémonos. Juntémonos con personas que nos puedan estar animando, a los papás y a la mamá, que podamos compartir nuestras necesidades y que estemos orando unos por otros. Yo ya se lo dije muchas veces, no todos vamos a ser amigos, pero siempre con uno tenemos un poco más de confianza. Siempre con alguno u otro podemos abrir nuestro corazón y decir, estate orando porque tengo un hijo que anda con el pie cambiado, anda con problemas de esto, de aquello, lo otro. Y para eso está la iglesia. Para consolar, para estar a la par, para acompañar. Es como orábamos al principio. Como Dios está a la par de nosotros como ejemplo de padre. Yo el otro día hablaba con Moni y le decía, ¿cuántas veces, a veces los pastores nos pone mal ver cómo hermanos se alejan con tanta facilidad? Y yo creo que a veces Dios nos hace vivir a los papás experiencias para que nosotros pensemos también cómo nuestro Padre Celestial se siente cuando nosotros erramos el camino. Y yo creo que en esta situación ocurre lo mismo. Es importante que nosotros nos examinemos, como decíamos el otro día, con la palabra de Dios y fortalezcamos las bases de nuestras creencias. Que Cristo no sea algo mágico, que Cristo no sea algo, un conjuro o una fórmula, no, que Cristo sea nuestra vida. Es importante que nosotros no fundamentemos en la mentira como lo hacía Esceva, porque trae consecuencias dolorosas para los hijos. En este caso el hecho era histórico y el relato bíblico nos dice que el demonio saltó, los lastimó, pero fue notorio a todos a los alrededores. Y decíamos al principio, Dios permite y ha permitido que muchas de estas historias estén en el libro de Hechos de los Apóstoles, no para que de la expulsión de demonios fundemos un ministerio y no lo cuestiono y no lo juzgo. Yo creo que Dios, y es a donde yo quiero llegar, no quiere que caigamos en la ciencia de lo absurdo. ¿Alguien vio ese programa por National Geographic? Lo conducía un conductor argentino hasta hace poco, creo que ya hay otro nuevo, por razones que muchos sabemos. Bueno, hay una parte del programa cuando finaliza, dice, no lo intente usted solo o que haya alguien. Y estos muchachos se cortaban solos, Esceva y sus hijos. Y aquí lo importante, a donde yo también quería llegar, no lo intentemos solos.
Intentemos todo lo que nos propongamos en nuestra vida con Jesús. Ellos no conocían a Jesús. Ellos no tenían a Jesús en sus corazones. Ellos no tenían el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo ese ministerio que puede haber sido hecho con las mejores de las intenciones. Pero por lo que se desprende del relato bíblico, los muchachos estaban detrás, para mí, de un negocio. Entonces un llamado de atención para nosotros también los pastores. Cuidado, cuidado. Para nosotros los pastores. Cuidado. Esto es tentador. Las multitudes, la gente, también, no juzgo a nadie. Pero no lo intentemos solo. En la medida que nosotros estemos más cerca de Dios, más humildes y más reconocimiento de nuestra incapacidad para hacer cualquier cosa en su nombre, si no lo hacemos con su bendición. Y estos muchachos cayeron en un error, porque nos puede pasar a nosotros. Fingían también una espiritualidad que no era real. Fingían ser creyentes de Jesús y que fueron expuestos por el mismísimo diablo. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Tarde o temprano, yo puedo predicar muy lindo aquí enfrente y tener una aparente santidad y ministerios aquí, allá, esto, aquello, el otro. Pero cuando eso esté suelto de la mano de Jesús y no esté bajo su cobertura y su bendición, queda expuesto. Tarde o temprano. Porque el Señor no comparte con nadie su gloria. ¿Cuál es el milagro que al Señor le interesa? ¿Cuál es el mejor milagro que podemos hacer que es Eva? Es el milagro en nuestras vidas, en nuestro interior. Es el milagro de la conversión diaria. Un hermanito muy querido, una vuelta propuso un conjunto de música, una canción de un conjunto, no me acuerdo el nombre del conjunto, ¿cómo era, Seba? No se puede decir. Y Seba le dijo a este hermanito, pero, che, ese que canta, ¿no es creyente? No, pero se está convirtiendo. Así que hasta que más o menos, pero es el proceso de conversión, que siempre lo explicamos, es el proceso de santificación en el que estamos. Somos santos cuando recibimos a Jesús, pero después nos vamos santificando, nos vamos perfeccionando en la santidad. El Señor, con su palabra y el poder de su Espíritu Santo, va realizando ese milagro diario, y ese es el milagro que al Señor le interesa. Estos muchachos podían expulsar demonios, podían hacer un montón de cosas, pero el milagro más importante no se había llevado en lo más profundo de su corazón. Jesús no lo había cambiado, porque estaban fundamentados en la mentira. Porque si hubiesen estado fundamentados en Jesús, hubiese pasado como le habían dicho, ¿se acuerdan a Jesús? Señor, allá hay algunos que predican en tu nombre y bautizan en tu nombre. ¿Qué hacemos con esto? Se nos dividió el partido. Jesús le dijo, nadie lo que hagan en nombre mío desparrama. Si lo hacen en nombre mío, están juntando también, déjenlo. No sabemos quiénes son. Los vamos a conocer allá arriba esos. ¿Nunca pensaron en eso, hermanos? Y estos muchachos, vemos que habían confundido el propósito de los milagros. El milagro es una intervención sobrenatural, alguien dijo, en el mundo externo, que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios, cosa que no pasaba con esta gente. Se trata dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, dentro de lo diario, donde interfiere el autor de la naturaleza, que es Dios. Se trata el milagro de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de fuerza física, conjuros, fórmulas, saltos, griteríos, como le pasó en su momento a Elías, sino que proviene de un acto directo de la voluntad de Dios. Recordemos que cualquier cosa o manifestación que consideremos un milagro tiene que estar en pleno acuerdo con la palabra de Dios. Tomemos en cuenta que el enemigo es un incesante activista y hace falsos milagros. Por esta razón,
dijo también esta persona, debemos caminar enfocados en Jesús y mantener una relación íntima con Dios a través de nuestro Salvador. Debemos orar sin cesar para que Dios nos dé sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Aplicar los principios de su palabra para cualquier circunstancia de la vida y aplicar el discernimiento, que es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Yo quiero que busquemos ya para ir terminando 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 22. Decíamos que el milagro más poderoso que nos va a hacer padres fundamentados en la verdad es el milagro que debe producir el Espíritu de Dios en nuestro corazón, el milagro interno de vidas transformadas por Dios. El milagro más poderoso nos va a hacer padres que buscan todos los días el rostro de Dios que ilumine sus corazones. El milagro más poderoso va a ser cuando como padres busquemos todos los días conocer más el corazón de Dios a través de su palabra. El milagro más poderoso que Dios puede hacer en nuestra vida es que seamos padres que sepamos tomar las mejores decisiones para cambiar lo bueno por lo mejor, que es Jesús. El milagro que haga que seamos padres que transmitamos a nuestros hijos que en cada situación Jesús es la solución. Milagros que nos hagan padres que con nuestros actos demostremos que no solo de palabras, sino de hecho, Jesús es la guía de nuestros hogares y familias. El milagro más poderoso es que el Señor haga padres que aunque nuestros hijos se equivoquen, igual que nosotros en algún momento, con Jesús se puede volver a empezar. No seamos Ezeba, hermanos. La palabra de Dios tiene infinidad de ejemplos. No seamos Ezeba, no tomemos el nombre de Jesús en vano. No tomemos a Jesús como algo mágico. No seamos padres que nos cortemos solos, hagamos las cosas como a mí me parezcan y no como diga el libro o como dijo el domingo que hay que orar y leer. No, las cosas yo las hago así nomás, como a mí. No nos cortemos solos porque podemos traer consecuencias tristes para nuestros hijos. Siempre lo recordamos y lo recalcamos, haciéndonos eco de una película. La transferencia es inevitable. La transferencia es inevitable. Y lo que nosotros vivamos y digamos vivir, tarde o temprano lo vamos a transferir a nuestros hijos. Y esto le pasó a Ezeba. Nosotros seamos sabios. Dice la palabra que todas estas cosas fueron escritas para nuestro consejo y para que no cometamos los mismos errores que ellos. Así dice. Y la historia de este Ezeba con sus hijos está ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos lo toman por el tema de la expulsión de los demonios, etcétera, etcétera. Perfecto. Me parece que la palabra de Dios con profundidad hoy nos habló muy claramente a todos los papás y a todas las mamás. Y a los chicos también. A los chicos también. A los chicos también. Porque, chicos, ustedes también tienen que orar por papá. Y como solía decir mi abuela muchas veces, mi mamá que me crió, cuando tengas tus propios hijos te va a acordar de esta vieja. Y tal vez cuando tengan ustedes sus hijos se van a acordar de papá o de mamá, de que lo que les decían y por ahí hacíamos globitos. Y hay un dicho que dice, y cuando llegué a viejo ahí me acordé de todo lo que vos me decías. Y bueno, ustedes tienen que orar por papá. Todos los días, los encargos se los recomiendo como pastor y como hijos de Dios, que son casi todos ustedes los que están aquí. Y si hasta aquí no te han tenido, por seguro eso, porque vienen a la iglesia porque los trajo papá de chiquito, abrí tu corazón al Evangelio. Abrí el corazón al Evangelio y decirle, Jesús, entra y quiero ser un hijo y deseo que mi papá se fundamente en la verdad, para que nos guíe por el mejor camino, para que tome las mejores decisiones, para que la palabra de Dios sea la guía de este hogar. Feliz día, muchachos. Feliz día, chicos, los que tienen un papá, y el recuerdo para aquellos los que no los tenemos. El recuerdo. Algunos, como en mi caso, un recuerdo vago, así, que lo pude ver los últimos años. Otros, tal vez, el recuerdo muy fresco.
Pero de una cosa no podemos negar, que tenemos un Padre en el cielo que es el Padre de toda consolación, es el Padre de todo consuelo que nos puede traer en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier circunstancia. Pero no queda ahí nomás. Dice la palabra que Él nos consuela. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos consolar a otros. Y esa es la tarea de la iglesia. Estar acompañándose a aquellos que necesitan conocer a Jesús, aquellos que necesitan conocer el verdadero Padre Celestial, con el pasaje que los chicos nos ilustraron. Aquel Padre generoso que dio lo mejor que tenía, que fue Cristo, para que nosotros, a partir de la fe puesta en Él, podamos ser hijos suyos. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por cada papá presente. Te damos gracias por aquellos que están en sus casas o están trabajando o están realizando cualquier tarea o disfrutando el día. Señor, vos sabés las razones, tu bendición, tu cuidado sobre ellos. Te damos gracias por los papás presentes. Te damos gracias por ese honor que nos diste de ser papá. Te pedimos perdón si nos hemos equivocado, no hemos seguido tu ejemplo, tal vez porque no nos lo enseñaron, tal vez porque no lo sabíamos, pero hoy lo hemos aprendido. Apartado de vos nada podremos hacer. Señor, que fundamentemos nuestra paternidad en la verdad que es Cristo Jesús. Que la fundamentemos en Jesús, que es la verdad y la vida, y es el único camino al Padre. Es el único camino a vos, Padre, que nos vas a dar todas las herramientas a través de tu palabra para poder guiar a nuestros hogares, para poder guiar a nuestros hijos, para poder transferir la fe a nuestros nietos, que muchos lo tenemos ya, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta historia bíblica que, Señor, nos enseña lo importante que es tenerte en nuestro corazón, lo importante que es, Señor, ser tus siervos, ser tus hijos y servirte como lo hacen muchos hermanos aquí. Gracias porque, como cantamos hace un rato, sin merecerlo vos nos llamaste a ser tus hijos. Y sin merecerlo, Señor, nos pusiste en este lugar donde congregarnos y ser parte de tu iglesia. Señor, gracias por esta congregación, por el amor entre los hermanos. Gracias por la comunión, por los momentos compartidos y los que compartiremos. Señor, gracias porque tu presencia se hace palpable, se siente de corazón a corazón entre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Tu bendición, tu cuidado, tu provisión, Padre, sobre cada hogar. Y como siempre te lo pedimos, por la paz de nuestro país, por la paz de nuestra provincia, por la paz de nuestras ciudades, de nuestros barrios y por el cuidado de nuestros jefes de familia que todos los días salen a trabajar y también por las hermanas, Señor, las esposas que acompañan en la difícil, Señor, y pesada tarea de llevar los hogares adelante. Y los chicos que reconozcan en papá, a través de ellos, tu mano generosa y cuidadora, Señor, y protectora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.